Muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el video de esta ocasión vamos a remontarnos un poco al año 1920. Sí, hace prácticamente, ya falta poco, hace prácticamente 100 años. Entonces aquí tenemos que pues entrar de lleno, ¿no? Ya con el inventor consagrado o al que se le atribuye la idea de lo que de este objeto, de esta cosa que pues se sigue usando hoy en día a pesar de todos los avances pues tecnológicos y digitales que se tienen a la mano. Y bueno, es el caso de el australiano J. A. Birchall, ¿sí? De Launceston, Tasmania. Esta persona lo que hizo fue que juntó varias hojas y algunos pedazos de cartulina a manera de pues de protección o de la parte exterior de este elemento y las unió. Sí, esto fue pues prácticamente todo lo que hizo. Sí, no se necesita, en algunos casos no se necesita de elementos o procesos muy complejos o elaborados para pues que aparezca esa pequeña chispa de genialidad. Y pues eso fue lo que sucedió, sí, varias hojas y un pedazo de cartulina. Y él a esta cosa, a este elemento, lo llamó el Silver City Writing Tablet, ¿sí? La tableta de escritura de la ciudad plateada o de Silver City, sí, no, eso sí se puede quedar así. Y bueno, es así como ya llegamos a pues, a la cosa de este video. Como antecesor de este elemento en particular, tenemos lo que son las litografías y los papiros. Y esto pues se viene o se venía usando para lo que es lo mismo, la organización de información. Sí, una manera de poder escribir, de tener información, datos o conocimiento de forma escrita y de forma organizada para que en dada situación o cuando se necesitara algún tema o pues frase en específico que se pudiera recurrir a ella de una manera pues más fácil y ortodoxa, así que hubiera una especie de sistema y de localización sencilla. Y es así como se ideó este elemento. Aunque hablamos del año 1920, a América Latina no llegó sino hasta la segunda mitad del siglo XIX. Y esto fue principalmente porque el papel no era un elemento así pues ampliamente propagado como lo conocemos hoy en día, ¿sí? Ya existía y todo, ya se producía, ya se vendía, incluso creo que ya se exportaba, pero por lo mismo de que iba surgiendo o pues no era algo que se usara pues tanto como hoy en día, que no se estaba tan acostumbrado el uso del papel, pues era más caro. Sí, entonces tardó un poco en llegar a América Latina, pero igual, por ejemplo, tenemos que y ese fue un relámpago. Sí, pero igual, por ejemplo, tenemos que en Chile, a manera de sustitución de lo que es el papel, sí, papel bond, por ejemplo, usaron lo que era pasta de paja. Sí, entonces, esta fue la principal sustitución para el problema principal de este objeto que es el papel. Entonces, la pasta de paja fue lo que ayudó a que se fuera introduciendo la idea de este nuevo elemento y ya con el paso del tiempo pues fueron llegando las distintas versiones de esta cosa y ya con un poco más de tiempo incluso pues ya se empezó a producir aquí mismo el papel y ya aquí mismo se producía esta cosa, sí, este artilugio. Y siguiendo, tenemos que remontarnos un poco, así como hacer un poco a un lado la historia principal y hablar de Thomas W. Holly, de Holyoke, Massachusetts. ¿Y él quién fue? Pues fue la persona que inventó lo que vendría a ser el bloc de notas en 1888. ¿Y cómo lo hizo? Pues de una manera bastante similar. Fue gracias a pedazos de papel pegados y de esta manera los empezó a vender y a distribuir. En 1900, sí, en el año 1900, 12 años después, un juez le ordenó que a manera de organización o como para la formalización de este elemento, en el lado izquierdo le pusiera un margen, sí, una línea, así como la que estamos acostumbrados a ver en objetos parecidos a este. Y es así como nació el legal pad, sí, o pues el bloc de notas al cual ya debemos de estar acostumbrados. Sí, me imagino que en algún inicio era diferente, que fue pues invención de Holly, pero ya gracias a la orden o a la instrucción de este juez, no termino de entender bien por qué, pues es como conocemos la última versión de este legal path. Sí, y bueno, en el siglo XX, ya con la introducción o con la aparición de nuevos elementos tecnológicos y los primeros ya
digitales de amplia distribución, pues tenemos los PDA, que son los Personal Digital Assistant. Y estas cosas que son, pues son prácticamente un asistente personal digital. Sí, no sé si les ha tocado ver uno o tuvieron la oportunidad de ver uno. Yo sí pude porque cuando pues estaba en su apogeo este tipo de elementos yo era pues bastante más pequeño. Pero igual era pues una versión de celular, pero que se enfocaba en la escritura, sí, en notas, en agendas, en pues una versión muy austera de escribir documentos de manera digital. Sí, entonces, ¿por qué vale la pena mencionar esto? Porque era una manera de transmitir la versatilidad de este elemento, ¿sí? De poder escribir en papel, la versatilidad de este elemento a lo digital, ¿sí? Querían hacer como que una amalgama perfecta entre lo digital y lo manual, austero de cierta manera, ¿sí? Lo cotidiano. Pero pues ya con el paso del tiempo y con la aparición de celulares cada vez más y más avanzados, pues este elemento, esta pequeña pues versión primaria de lo que son las tabletas fue quedándose a un lado y ya pues se fue rezagando con la aparición de celulares más potentes, más modernos y pues con otras funciones y particularidades más especiales que podían resolver esto de la escritura y de las notas. Sí, y bueno, como les comento, todo esto de la transmisión de información de lo digital, los intentos que se hicieron, fue para replicar la versatilidad que nos otorga este elemento que conocemos hoy en día como el cuaderno. Entonces, la forma. Pues de manera muy general se puede mencionar que la forma del cuaderno es rectangular, sí, con algunas excepciones, que creo que he llegado a ver cuadernos cuadrados, así totalmente cuadrados, pero no es de lo más común que me he encontrado o que incluso llegué a usar en, pues en toda la escuela. Pero pues sí, es rectangular la gran mayoría de las veces, con un tamaño aproximado, hablando de la portada y pues de las pastas y de las hojas de 18 por 24 centímetros. Sí, es un tamaño aproximado. Sí, entonces, hay una particularidad muy importante de los cuadernos, que las hojas vienen de distintas maneras dependiendo de lo que se necesite hacer o bueno, del tipo de persona que lo vaya a usar, ¿sí? Refiriéndome en específico a pues qué actividades realiza o en qué se desempeña esa persona. Por ejemplo, tenemos las hojas en blanco, con líneas, con cuadrícula o incluso con puntos. Sí, hagan en cuenta que el cruce de las líneas en las cuadrículas simplemente es lo que se permanece en el caso de los puntos. Entonces hay una especie de orden, así como para dibujar o trazar, que es para lo que más se usa este tipo de hoja. Y más allá de eso, pues tenemos también la manera en la que se unen estas hojas, que son principalmente por espiral o alambre, ¿sí? Creo que es la manera más común de encontrarlos, pero también pues por medio de empastado, que es como se encuentran la mayoría de libros y pues cualquier medio de gran volumen impreso, ¿sí? Por medio del empastado. Hay algunas hojas, más que nada cuadernos, ¿sí? No tanto libros, que tienen una línea de perforación a un lado de, pues, del empastado o de las perforaciones para el espiral. Sí, y esto es para poder retirar la hoja con facilidad en el caso de que se necesite entregar o que se necesite esa hoja en específico. Sí, en el caso de los que son con empastado, pues simplemente se arranca la hoja y queda un pues recorte en el borde todo irregular. Y en el caso de la espiral o el alambre, pues también con más facilidad se puede arrancar la hoja, asegurando que la hoja se va a romper por estos orificios que se llaman anillas y pues ya se entrega la hoja pues con ese dentado por medio de los orificios. En el caso del empastado, como ya lo mencioné, aparte de que el borde de corte siempre queda pues bastante irregular, aparte en el caso de que no se haga con tijera o con alguna regla, pues hay probabilidad de que dependiendo de el método o el ángulo con el que tiras la hoja, pues que puedas llegar a trozar la hoja entera así que el corte pase por la mitad. Entonces, pues es algo que se debe tener en cuenta y se debe calibrar un poco antes de arrancar la hoja de algún empastado. Y bueno, para continuar, tenemos el concepto de folio, que es una hoja impresa doblada. ¿Sí? Entonces los cuadernos o bueno, algunos tipos de revistas o libros, ¿sí? Ya metiéndonos un poco en ese tipo de temas,
pues se organizan de esta manera por el medio de folios. Y ya cierta cantidad de folios hacen lo que es un cuaderno o un fascículo. ¿Sí? Todo esto dependiendo de los dobleces. Y como se podrán imaginar, dependiendo de la cantidad de dobleces que tenga un cuaderno o un fascículo, pues es el nombre o la designación que se le otorga. Por ejemplo, tenemos singulión o unión, que es de un doblez, duerno, binión, dos dobleces, ternio, ternión, tres dobleces, cuaterno, cisterno, cuaternión, cuatro dobleces, quinterno, quinquerión, quinión, cinco dobleces, cisternos, ciniones, seis dobleces, septernos, septeniones, siete dobleces. Entonces, como se podrán imaginar, la gran mayoría de los cuadernos están en el formato de los cuaternos, cisternos o cuaterniones, ¿sí? Por eso también se deriva pues el nombre típico del cuaderno. Y ya a manera de dato pues específico o dato curioso, un libro por definición se encuentra que es la agrupación o la combinación de varios cuadernos. ¿Sí? Entonces varias hojas son un folio, varios folios son un cuaderno o fascículo y varios cuadernos o fascículos son un libro. ¿Sí? Entonces ahí también vamos viendo cómo es una especie o un punto dentro de la jerarquía de todo lo escrito. Y bueno, continuando, tenemos lo que es el material, que pues principalmente en un cuaderno es bastante sencilla, que es el papel o cartulina en un inicio, metal para lo que vendría a ser las espirales que mantienen unidas algunos tipos de cuadernos, pegamento para lo de empastados o cualquier otro tipo de pasta que se asemeje al pegamento, y cartón en algunos casos, así como la sustitución de lo que fue la cartulina. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es la relevancia, la importancia y la trascendencia? Pues como en el caso de bastantes otros objetos de los que ya hemos hablado en estos videos, el cuaderno tiene distintos nombres, algunos de ellos siendo cuadernillo, libreta, libro de notas, libro de apuntes y libro de anotaciones. Aunque en este caso son varios los nombres con los que se le conocen algunos pues países o regiones de habla hispana, pues no se deja de referir a lo mismo, sí, que es un elemento para escribir, para hacer apuntes, notas, para transcribir información, para escribir un dictado, para anotar información importante que vas a tener que volver a ella, sí, lo vas a tener que consultar de nuevo en algún punto en el futuro. Entonces, no salimos de lo mismo, es para notas, dibujar, tareas, escribir, apuntes, cualquier tipo de información que pueda ser rescatada a través de un medio para escribir. Entiéndase pluma, bolígrafo, lápiz, pedazo de carbón, marcador, lo que sea, algún color, pero que se pueda almacenar la información en papel. ¿Sí? Esto viene siendo lo importante. De manera general, al cuaderno se le relaciona ampliamente con los estudiantes porque viene siendo la categoría de personas que más usa el cuaderno. Sí, esto principalmente por la escuela y para distinguir alguna materia de otra, para algunos apuntes específicos, para pues prácticamente anotar la clase, anotar la tarea y entregar la tarea de vuelta. Sí, entonces es una relación mental que se tiene muy firmemente forjada ya hoy en día, el cuaderno con el estudiante. Entonces este tipo de relación de persona con objeto siempre es bueno tenerlo en cuenta porque así vamos percibiendo la importancia o el peso que tiene un objeto, por más cotidiano que sea, que tiene ese objeto en la sociedad. ¿Sí? Entonces habría que poder recurrir a este tipo de relación en el futuro. Y bueno, para finalizar, es un método de recopilación de información bastante práctico y sencillo, ¿sí? Con el simple hecho de que no necesite electricidad o estar pues descargando una actualización tras otra, pues ya es una gran ventaja de el mundo de lo austero, de lo manual, de lo más práctico. Y como ya se los he estado mencionando, esto del cuaderno ha servido para tener de las notas más insignificantes, pues ahí en una esquina de algún margen, hasta grandes cantidades de conocimiento e información acerca de culturas que se podrá seguir reproduciendo con el paso del tiempo gracias a que en algún punto estuvo escrito en algún cuaderno o en algún trozo de papel, que viene siendo el concepto principal de todo lo que engloba al cuaderno. Por este video es todo, nos vemos luego.